Muy buenas noches, bienvenidas a nuestro día 15 del taller de oración por nuestro esposo. El día de hoy vamos a orar por su reputación, por la reputación de nuestro esposo, por la reputación que tiene nuestro esposo. La palabra nos dice en Proverbios 31 que el esposo de la mujer sabia, de la mujer virtuosa, de aquella mujer perfecta que descubre Proverbios 31, es respetado en la comunidad, en la sociedad donde habitan y ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Entonces, primero quisiera que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál, o mejor dicho, qué tan buena es la reputación de nuestro esposo? ¿Cómo es la reputación de nuestro esposo? ¿Es buena o no lo es? Una buena reputación realmente es algo fácil y mucho más hoy en día que realmente con las redes sociales y estas tendencias que se tienen. Es muy difícil, es muy frágil mantener una buena reputación, porque cuando uno, con tan solo el hecho de hacer o decir algo que en un lugar pues equivocado o en el momento equivocado, realmente puede arruinar la vida, puede arruinar la reputación de una persona. Hoy en día en las redes sociales muchas veces hay mucha falta de comprensión lectora y también hay mucha falta de eh, redacción. Y a veces las personas pues al expresar sus ideas no lo hacen de una forma conveniente. Y también lo mismo aquellas que leen aquellas ideas, no siempre se puede encontrar esa comunicación. Pero realmente la reputación no es algo que se debe tomar a la ligera, porque la palabra nos dice en Proverbios 22:1, la buena fama vale más que muchas riquezas. Y también nos dice Eclesiastés 7:1 que la reputación es mejor que el buen perfume. Es decir, un buen perfume es aquel que te hace oler bien, que te hace oler de una forma agradable. La reputación es mucho mejor que ello. Es mucho mejor que oler rico. Y esto es algo que se debe valorar, pero más que, así como valorar, también tenemos que aprender a protegerla. Y una persona que no valora su reputación puede algún día desear credibilidad y realmente no encontrarla, porque pues al tener tal vez una reputación de no ser una persona confiable, o de ser una persona chismosa, o de ser una persona mentirosa, o de tener pues una reputación bastante negativa, cuando uno desea o necesita tener credibilidad, pues ya va a ser muy difícil que la sociedad, las personas a nuestro alrededor puedan creer en nosotros. Y nuestra reputación puede ser arruinada por cosas malas que hacemos, también por las personas con las que nos asociamos o por palabras disparadas que se hablan acerca de nosotros. En estos tres casos hay maldad envuelta. Un caso desafortunado en los tribunales, un chisme significativo que se divulgue, una mala influencia,
un artículo de periódico poco halagador o simplemente 15 minutos de notoriedad pueden destruir todo por lo que un hombre ha luchado durante toda su vida. Pero tenemos un arma poderosa para poder proteger nuestra reputación y la de nuestros esposos. Y esa arma es la oración. Esa arma de defensa es la oración. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han contribuido a la buena reputación de su esposo? Recordemos lo que sucedió cuando Can, el hijo de Noé, reveló la desnudez de su padre con sus hermanos. En este pasaje de la Biblia, el Señor nos enseña y nos instruye que eso acarrea maldición. Y en este caso fue de un padre hacia su hijo, pero ¿cómo es de la esposa hacia el esposo? Recordemos que la palabra nos dice que ustedes, esposas, respeten a su esposo. Y una esposa que no respeta a su esposo también puede manchar, puede deteriorar, puede malograr la reputación de su esposo. Muchas veces, cuando una tiene este espíritu de víctima, cuando una pues cree que todos están en su contra, que todos le hacen daño y que pues una es la buena, la que, como nos muestran muchas veces las películas, ¿no? La más buena, la más linda, la que no le hace daño a nadie, la que siempre pone la otra mejilla, pero ¿realmente somos así? Solamente en intimidad con Dios es que el Señor nos va a poder mostrar, nos va a poder revelar si es que estamos siendo influenciadas por este espíritu maligno o si realmente estamos siendo obedientes a Él. Y les comparto como un testimonio personal al inicio de mi proceso en mi desierto, algo que el Señor me permitió vivir o ver con Él o aprender con Él, fue precisamente eso, que yo tenía ese espíritu de victimización, tenía esa tendencia a creer que yo era muy buena y que todos los demás eran malos, incluyendo, o mejor dicho, principalmente mi esposo. Y el Señor abrió mis ojos, hizo que los velos caigan de mí y me mostró que era una mentira. Y también, así como dice la palabra, me guió a redimir a mi esposo con cada persona con la que yo habría podido decir algo negativo o algo malo de él. Tuve que ir a cada persona y, primero que nada, pedir disculpas por haber hablado de esa forma de mi esposo y empezar a mencionar o a compartir todo lo bueno que en ese momento Dios me mostraba que mi esposo tenía o él era. Entonces, realmente yo las exhorto a que en intimidad, en su tiempo de intimidad con el Señor, puedan puedan tener esa pregunta, puedan hacerse esa pregunta. ¿Estamos siendo de bendición para la reputación de nuestro esposo? ¿Se va a cumplir aquello que dice en Proverbios 31 sobre el esposo de la mujer virtuosa? ¿Es respetado por la comunidad? ¿Ocupa un puesto dentro de las autoridades? ¿Realmente es así? ¿Realmente nuestro esposo es respetado por nuestra familia principalmente?
nuestro esposo es respetado por nuestros hijos. Entonces, en intimidad con nuestro amado, podemos pedirle a Él que abra nuestros ojos, que los velos caigan de nosotras y podamos ver si es que estamos siendo realmente de bendición para la reputación de nuestro esposo, para si realmente lo estamos respetando. La autora nos comparte que su esposo ha estado muy preocupado por su reputación. Las veces que las palabras de su esposo o las de otras personas fueron citadas de una forma equivocada en artículos de periódicos y decían algo o, ¿cómo se dice? Expresaban algo que realmente no era cierto. Y ella dice que debido a que ellos saben lo dañina que pueden ser estas cosas, siempre ellos llamaban a las personas que ellos pensaban serían las más afectadas con aquello que se estaba publicando y les daban una explicación sobre lo que realmente se dijo. Pero realmente no es posible que podamos comunicarnos con todo el mundo. Así que ella comparte que lo que hacían cuando tenían esta situación, este percance, es que oraban para para que aquellas personas a las que ellos eran guiados a llamar y dar esta explicación, sean suficientes para terminar con el asunto. Y ella nos comparte como testimonio que como resultado, lo que pudo haber ardido como pólvora, realmente se consumió rápido, en un par de días. Y aunque con facilidad podía tomar un rumbo contrario y consumirlos, ¿no? Por diferentes motivos. Ella dice estar segura de que fue el poder de Dios y la respuesta a esta oración, a esta plegaria, que fue que los mantuvo protegidos durante esta situación. Entonces, aquí podemos ver con el testimonio de la autora cuál es ese maravilloso poder de la oración que nos puede proteger de aquello que pueden estar hablando o diciendo en contra nuestra. Y recordemos esa palabra maravillosa, esa promesa hermosa que está en Isaías 54, que dice: no prevalecerá ningún arma forjada contra ti, prevalecerá. Y callarás a toda lengua que se levante a juicio en contra de ti. En la versión de Reina Valera dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces, wow, qué promesa tan maravillosa. Realmente sabemos que el Señor es nuestro guardador, pero regresando a lo que les mencionaba hace unos minutos, ¿cómo estamos siendo nosotras para la reputación de nuestro esposo y la nuestra propia? ¿Realmente nos estamos preocupando por eso? ¿Nos estamos preocupando por ser agradables a Dios? ¿Nos estamos preocupando por mantener una conducta intachable, santidad, ser el reflejo de Cristo? Y también estamos contribuyendo a que nuestro esposo sea, como dice Proverbios 31, respetado en la comunidad. Entonces, realmente son preguntas que en intimidad con nuestro amado deberíamos hacerlas para que Él nos pueda dar dirección, mostrar
revelar, hacer que los velos caigan de nuestros ojos, si es que estamos, al contrario de construyendo una buena reputación, destruyéndola. Porque aunque en estos tiempos se escucha mucho decir que pues no me importa lo que otros piensen y todo eso está muy bien, eso es válido, pero sí es importante lo que Dios piense de ti. Sí es importante tener una vida de buen fruto, porque la palabra lo dice, por sus frutos los conocerán. Yo no, mejor dicho, una persona no puede eh, tal vez hablar de Dios, predicar, decir que ama a Dios y odiar a su hermano. No puede decir que cree en Dios o que piensa en Dios o que Dios es lo primero en su vida cuando pues maldice, ve pornografía, está en adulterio, en fornicación, o tantas otras situaciones, ¿no? Que sabemos que no son agradables a los ojos del Señor. Entonces, Él es el único que puede darnos esa convicción de pecado, esa revelación de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Él y buscar siempre ser agradables y aprobados por Él antes que por los hombres. Pero sobre todo, cuidar nuestra integridad, cuidar nuestro fruto, porque como les decía hace un momento, por sus frutos los conocerán, dice la palabra. Entonces, queremos que las personas que no conocen a Jesús se acerquen a Él por el testimonio y el fruto que ven en nosotros o que se alejen. Entonces, busquemos, oremos por la reputación de nuestro esposo, para que nuestro esposo sea cabeza del hogar, sea como Cristo en mejor dicho, nuestro matrimonio sea como Cristo y su amada iglesia, para que seamos ese reflejo del amor perfecto de Dios. Y la única forma que nosotros tenemos para poder lograr esto es la oración. Esa es nuestra arma. Una esposa que ora tiene poder. Una esposa que dobla rodillas tiene victoria. Entonces, no nos cansemos de orar y de seguir buscando al Señor para cada área de nuestra vida. Lourdes. Sí, gracias, Joanita. Buenas noches. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, A ver, amiga, sí. ¿sí? Ya. Sí, perfecto. Bueno, entonces seguimos con la segunda parte de la lección. Bueno, esta lección justamente abarca el tema de la reputación, ¿no? Eh, la reputación es algo que se construye con el tiempo, ¿no? A medida que los demás evalúan cómo nosotros tomamos las elecciones en nuestra vida diaria, ¿no? Todas aquellas elecciones que nosotros tomamos determinan quiénes somos de acuerdo a nuestro comportamiento, ¿no? Sabemos que a nadie le gusta ser juzgado por los demás, a nadie le gusta que hablen de uno mismo, pero lo cierto es que nosotros como humanos siempre caemos, es una debilidad del ser humano, hablar sobre las demás personas y juzgar sobre todo, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo juzgando a las personas por lo que al menos aparentan ser, ¿no? Ante los demás. Entonces, es algo que no solamente hacen con nosotros, sino que también nosotros mismos caemos en hacerlo, ¿no? ¿Quién no alguna vez ha conocido tal vez una persona que en cierta situación tal vez se pudo haber comportado mal,
y solo por ese hecho ya juzgamos a esa persona y damos por sentado que no es una persona buena o que tal vez no es una persona que esté cerca de Dios, que no esté buscando de Dios, cuando no siempre es así, ¿no? Porque todos sabemos que en cierto momento siempre vamos a caer, a pecar, ¿no? No somos perfectas, incluso nosotras que estamos siempre en búsqueda del Señor, estamos en nuestro ministerio, no somos personas perfectas, en algún momento también tenemos un momento, como se dice, de caída y donde tal vez podamos perder la paciencia o caigamos en hacer algo que nosotros sabemos que está mal, ¿no? Entonces, es importante saber que muchas veces vamos a ser juzgadas por una sola acción, no por toda nuestra vida completa, sino que una sola mala acción que podamos hacer, una sola mala respuesta, puede hacer que las personas se lleven una mala impresión de uno mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente nosotros como seres humanos hacemos, ¿no? Determinamos quién es digno de confianza o no, según lo que hemos visto o según lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, la reputación es algo que se construye a partir de la opinión de los demás, ¿no? Nosotros como cristianos que somos, nuestra primera prioridad siempre debe ser representar bien a Dios, ¿no? Ya que estamos ante un mundo que no busca de Él, es un mundo que está siendo gobernado por el mal. Entonces nosotros, siendo cristianos, deberíamos mostrar ese reflejo de lo que es una vida cristiana ante los demás, ¿no? Con todas esas cualidades que tiene nuestro amado Jesús, ¿no? Que es la honestidad, la amabilidad, lealtad, el amor, ¿no? En todo momento. Entonces debemos siempre esforzarnos para ser también como Él, ¿no? Eh, Acá hay un versículo en Efesios 5, capítulo 5, versículo 1, que nos dice, ¿no? Nos exhorta la misma palabra, ¿no? Andad como hijos de luz. Y nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, todas estas cualidades que nosotros podemos tener ante los demás van a contribuir a que tengamos una buena reputación, ¿no? Entonces, la gente va a evaluar el valor de nuestras palabras, de nuestro mensaje, basándose también en nuestra reputación, ¿no? Por cómo es nuestro carácter. Entonces, si nosotros como personas tenemos ante los demás una mala reputación, nuestro mensaje, ese testimonio que queremos dar como cristianos, se va a contaminar. Y todas aquellas acciones negativas, ¿no? Como deshonestidad, el chisme, hipocresías, el hablar mal de alguien, hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra, va a dañar nuestros testimonios y va a hacer que aquellos a quienes nosotros queremos eh, a los que queremos llevar el mensaje de Dios, la palabra, esas personas no la van a escuchar como debería ser, o no lo van a creer tampoco, ¿no? Porque obviamente es muy difícil creerle a alguien, escuchar cosas bonitas de una persona, cuando sabemos que en realidad esa persona no es así, ¿no? Como dice, habla mucho, pero en sus acciones demuestra una cosa muy distinta. Entonces vemos que con todo esto que hemos estado escuchando en esa lección, vemos que una buena reputación es mucho más valiosa que cualquier riqueza en el mundo. Es lo más valioso que una persona, tanto hombre como mujer, pueda tener, ¿no? Porque eso es algo que no se consigue ni con dinero, ni con fama, ni con propiedades, ni nada de eso. Porque vemos hoy en día que incluso hay muchas personas famosas, de mucho dinero, millonarias, y que sin embargo tienen, como se puede decir, son mal vistos ante los demás porque justamente como se puede decir, caído en pecados fuertes, tal vez se han portado mal de cierta manera, entonces eso ante los ojos de los demás es muy difícil de olvidar, ¿no? Así pasa el tiempo, siempre andan recordándole a cada momento cuáles han sido sus equivocaciones pasadas, porque eso lo vemos en la prensa todo el tiempo, ¿no? Y es igual en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Que no somos personas públicas. Igual siempre si conocemos tal vez a alguien que ha tenido un pasado difícil, que ha estado metido en cosas a veces turbias
o no ilegales, siempre a veces esa persona se la va a seguir juzgando por su pasado. Así tal vez en este momento haya cambiado y lleve una vida distinta. Entonces, la mala reputación es algo muy difícil de quitar, es algo que, como les decía, las personas es muy difícil que olviden las cosas pasadas. Y eso creo que también lo hemos vivido nosotras como cristianas, porque cuando todas hemos comenzado ese proceso, sé que la mayoría me va a decir de que ha tenido, el primer inconveniente es justamente el ser juzgadas por los demás, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando queremos hacer las cosas diferentes y queremos comportarnos de una manera distinta a lo que fuimos, nunca va a faltar alguien que te diga, ah, pero ahora sí te quieres hacer la que no te gusta hacer esto, la que no te gusta salir, la que no le gusta tomar. Entonces, siempre va a haber una persona que nos señala también, ¿no? Y nos recuerda las equivocaciones del pasado. Entonces, yo también en mi testimonio personal lo he vivido, ¿no? Incluso de gente muy cercana a mí, amigos muy, muy cercanos, alguna familia, ¿no? Que siempre hubo esa manera de referirse en algún momento, ¿no? Ay, ¿no te acuerdas cuando hacías esto y cuando te ibas allá? Entonces, eso me hizo darme cuenta de qué importante es nuestra reputación ante los demás y qué importante es llevar una vida, como se puede decir, libre de pecados, llevar una vida que sea un ejemplo para los demás, porque como así uno desee cambiar y quiere dejar todo eso atrás, siempre el enemigo busca a alguien quien quiere recordártelo y te lo pone delante nuevamente, ¿no? Así sea algo que ya sea muy pasado, algo que ya una misma quiere, como se puede decir, olvidar, ¿no? Y dejar atrás. Entonces, esto nos tiene que hacernos entender que una buena reputación es algo muy valioso, que debemos cuidar al 100%, y por lo cual también vamos a orar esta noche porque justamente nos estamos refiriendo a la reputación de nuestros esposos, ¿no? Entonces, con todo esto vemos qué importante es también para ellos guardar una buena imagen delante de los demás, porque creo que a nadie de nosotras como esposas nos gustaría que estén otras personas juzgando, criticándolos o hablando cosas malas de ellos, ¿no? Eso es algo que nos lastima porque obviamente cuando son personas que nosotros amamos, todo lo que vaya contra ellos, todo lo que les haga daño a nosotros también nos lastima. Entonces, eh, es muy importante en esta parte de la lección que entendamos eso, ¿no? Lo valioso que es esta área de la vida en una persona, porque muchas veces se toma más importancia a otro tipo de temas, ¿no? Decir, bueno, sí, en las finanzas, vamos a hablar por las finanzas, por la salud, pero entendamos que una buena reputación es, creo yo, una de las cosas más importantes y más valiosas que tiene una persona, el cómo es visto por los demás, ¿no? Una persona que tiene una buena reputación siempre va a ser admirada, siempre va a ser una persona que, como se puede decir, se puede llevar bien con muchas personas, que no es fácil de juzgar. Qué diferente es cuando tenemos algo por lo cual nos puedan señalar. Lo malo es que como seres humanos y personas que no conocen de Dios, siempre vamos a encontrar en el camino a alguien que quiera, eh, como se puede decir, señalarnos y hacernos sentir mal, ¿no? Entonces, eh, ahora en cuanto a nosotras, como mujeres, ¿no? La palabra también es clara a que una buena reputación para una mujer tiene un gran valor y por lo tanto, como esposas, es algo que debemos esforzarnos por ganar y mantener, ¿no? Según la Biblia nos dice que una mujer virtuosa tiene un esposo que es respetado, ¿no? En Proverbios 31:23 dice, él es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades y el lugar, dice. Ahora, nosotros podemos decir que eso es algo que sucede solo, que es algo que automáticamente se cumple, que el esposo de toda mujer virtuosa tiene una reputación garantizada o no. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué tiene ella que ver mucho con esto? Debemos entender que es cierto que el hombre recibe cierto respeto por tener una esposa piadosa, una esposa que, que busca de Dios, ¿no? Pero no es siempre esto,
no siempre se cumple esto al pie de la letra, ¿no? No siempre un esposo que tenga una mujer virtuosa a su lado tiene asegurada una reputación garantizada, ¿no? Nos acordemos que igual todas nosotras como esposas hacemos mucho al orar por ellos y su reputación, ¿no? Sin embargo, sabemos que todas las personas mantienen un libre albedrío. Entonces, puede ser que esto no se esté cumpliendo en alguno de nuestros casos, de que a pesar de que nosotras estemos siempre buscando la guía del Señor y orando por Él, aún así tengamos a un esposo que todavía no es sensible al Espíritu Santo y que va a insistir todavía a ir en su propio camino, ¿no? Involucrarse todavía en cosas que no son de Dios, en cosas que le traen consecuencias negativas. Entonces tenemos que también tener un poco de tranquilidad en estos casos, porque debemos dejar todas estas situaciones negativas al Señor, ¿no? No siempre todas tenemos en este momento una situación buena con nuestros esposos, ¿no? No todos lamentablemente están en el camino del Señor, ¿no? Pero si este es nuestro caso, aquí en esta lección nos exhortan a seguir orando en todo momento por Él. Que esta oración debe ser un proceso continuo. Es algo que no se debe dejar a medio camino solo porque no veamos el resultado que queremos, ¿no? Sino que continuamente vamos a seguir haciéndolo hasta que Dios obre en su debido momento, ¿no? Porque ya sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y no tiene nada que ver con nuestro deseo, ¿no? Yo puedo desear que ahora mismo mi situación cambie, pero eso solo va a pasar en el momento en que Dios lo crea conveniente. Y también cuando nosotras como esposas también estemos siendo cambiadas por dentro y seamos transformadas a esa mujer que Dios quiere que seamos, ¿no? Entonces es importante entender esto de que sea cual sea la situación que podamos tener ahora, no debemos dejar nuestra oración y debemos seguir pidiendo para que Dios saque de cualquier mala situación a nuestros esposos y para que pueda convertir todo aquello negativo en algo positivo. Ya sabemos que Dios siempre nos escucha y cada oración que hacemos nunca cae en algo perdido, ¿no? Es algo que tarde o temprano se va a cumplir. Así que vamos a seguir nuevamente el día de hoy también con otra oración para poder orar por el área de las ocupaciones de nuestros esposos y entendamos, como les decía, de que cada área de la vida de ellos es muy importante, no una es menos que otra, ¿no? Es todo un proceso completo en el cual en esta lección estamos aprendiendo, ¿no? Cómo orar por cada aquella cosa que forman la vida de nuestro esposo, ¿no? Y qué bonito que no se deje de lado ninguna sola área, sino que eso es algo, estas oraciones son muy completas porque cubren, como les decía, no solo la economía, salud, sexualidad, sino cada área de la vida de ellos. Así que ahora, Joanita, si podías ayudarnos con la oración que sigue esta noche. Sí, sí, amiga. Vamos a continuar con Gracias. la oración. Muchas gracias por, por tu ministración, por tu enseñanza, en verdad. Es el Señor dirigiendo, guiando. Bueno, a continuación vamos a hacer la oración, como ya lo hemos hecho antes, donde está amarillito y resaltado en rojo, vamos a decir el nombre de nuestro esposo. Seamos intencionales al orar, seamos, busquemos, mejor dicho, la voluntad de Dios en cada palabra que decimos. Amado Padre Celestial, Señor amado, oro esta noche, Señor, que mi esposo, digan el nombre de su esposo, tenga una reputación que no se puede empañar. Yo sé que el hombre es a menudo valorado por lo que otros dicen de él. Así que te ruego que él sea respetado en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, y que las personas hablen bien de él, hablen bien de mi esposo. Tú has dicho en tu palabra
que la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Oro, Señor, para que nunca haya razón para que se digan cosas malas de mi esposo. Manténlo fuera de enredos legales. Protégenos de demandas y procedimientos criminales. Líbralo de sus enemigos, Señor. Protégelo de aquellos que se levantan para hacerle daño. Defiéndelo de los que lo atacan. En ti, Señor, ponemos nuestra confianza, que nunca nos avergoncemos. Si tú eres por nosotros, Padre, ¿quién puede estar contra nosotros? Tu palabra dice, Señor, que un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Oro, Señor, para que mi esposo produzca buenos frutos de la bondad que hay dentro de él y que sea conocido por el bien que él hace. Que los frutos de honestidad, confiabilidad y humildad endulcen todos sus tratos para que su reputación nunca sea dañada. Protege, amado mío, la vida de mi esposo del enemigo. Escóndelo del consejo secreto del malvado. Sácalo, Señor, de cualquier trampa que haya sido puesta para él. Manténlo a salvo de la malvada boca chismosa, donde se haya hablado con mala intención de él. Toca los labios de estas personas con tu fuego purificador. Deja que la responsabilidad de los involucrados deja que la responsabilidad de los involucrados sea revelada. Permite, Señor, que aquellos que buscan destruir su vida sean avergonzados y traídos a confusión, y los que le desean mal huyan en forma vergonzosa y sean llevados a deshonra. Que mi esposo, Señor, pueda confiar en ti y que no tema de lo que pueda hacerle el hombre, porque tú has dicho que cualquiera que crea en ti no será avergonzado. Dirígelo, guíalo y sé su castillo fuerte y su lugar de refugio. Que tu luz brille de tal manera delante de los hombres que les permita ver sus buenas obras y te glorifiquen, Señor. Te lo pido, Señor, te entregamos esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Y a continuación les compartimos estas armas de poder, esta espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro amado. El Salmo 64 nos dice: escóndeme de esas pandillas de impíos, que es de esa caterva de malhechores. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas para palabras ponzoñosas. El Salmo 31 nos dice: Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado, que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro, que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hayan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Mateo 5, del 11 al 12 nos dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Proverbios 25 nos dice: lo que atestigues con tus ojos no lo lleves de inmediato al tribunal, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. No sea que te avergüences, no sea que se avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarle la infamia.
perdón, Romanos 8, 33, 34 nos dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Muchas gracias, chicas, por haberse conectado. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotras. Les recuerdo continuar durante toda esta semana orando por la reputación de su esposo, usando estas armas de poder que son los versículos, la palabra de Dios, para seguir buscando su voluntad, orando y protegiendo y cubriendo a nuestro esposo en oración. Muchas gracias.